Buenas noches, mi nombre es María Constanza Trujillo, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mis compañeros son Samuel Antonio, Jonathan Benavides y Diego Castellanos. Les voy a hablar sobre el calor y aplicaciones de temperatura. ¿Qué es el calor? Es la energía que se manifiesta para el aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por el movimiento vibratorio de los átomos o moléculas que forman los cuerpos. La transferencia de calor es el paso de energía térmica a un cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura con el fin de alcanzar un equilibrio térmico en ambos cuerpos. El calor transferido tiene una dirección así como también magnitud. La tasa de conducción de calor en una dirección especificada es proporcional al gradiente de temperatura, el cual es el cambio de la temperatura por unidad de la longitud en esa dirección, sea en el sistema cartesiano, cilíndrico o esférico. La ecuación diferencial de transferencia de calor. La conducción de calor en un medio depende de tres dimensiones y el tiempo. Esto es, la temperatura en un campo de escala de la siguiente forma. Entonces tenemos que T es la temperatura, que es igual a la temperatura en X, Y, Z y T, que es el tiempo, lo que significa que la temperatura en un medio varía con la posición y con el tiempo. La temperatura es la magnitud escalar relacionada con la energía interna en un sistema termodinámico, relacionada con la energía cinética, la cual está asociada a los movimientos de las partículas de los sistemas. La ley del enfriamiento de Newton se sabe de observaciones experimentales que con una exactitud satisfactoria en muchas circunstancias la temperatura superficial de un objeto cambia a una velocidad proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la de sus alrededores. Esto se conoce como la ley del enfriamiento de Newton. Si la temperatura en función del tiempo es la temperatura de un objeto en un instante del tiempo t, la temperatura inicial es la temperatura del ambiente constante y beta la constante de proporcionalidad. Entonces la ecuación diferencial asociada a los problemas sería la siguiente. La derivada de la temperatura respecto al tiempo sobre la derivada del tiempo, que es igual a beta por la temperatura en función del tiempo menos la temperatura inicial. Se necesita conocer la lectura de temperatura del objeto en dos instantes diferentes, ya que hay dos constantes por determinar, la constante de proporcionalidad beta y la constante de integración. Se tendrá entonces un problema de valor de fronteras. Para los ejercicios de valor de frontera tenemos que la derivada de la temperatura en función del tiempo sobre la derivada del tiempo es igual a beta por la temperatura en función del tiempo menos la temperatura ambiente. La siguiente es temperatura en función de 0, que es igual a T sub 0, y la siguiente es temperatura en función de T1, que es igual a T sub 1. La solución de problemas de valor de fronteras permite obtener la ley de variación de la temperatura en función del tiempo. Esto es una ecuación para la temperatura en función del tiempo. Hay que tener en cuenta que dependiendo del ejercicio pues podemos obtener algunas de las fórmulas. Aquí tengo 5. La primera es la derivada de la temperatura en función del tiempo sobre la derivada del tiempo, que es igual a beta por la temperatura en función del tiempo menos la temperatura ambiente. La segunda es la integral de 1 sobre la temperatura menos la temperatura ambiente por dt, por la derivada del tiempo, que es igual a la integral de beta por la derivada del tiempo. La tercera es logaritmo natural por el
valor absoluto de la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a beta por el tiempo más la constante 1. La cuarta es Euler elevado al logaritmo por el valor absoluto de la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a Euler elevado a beta por t más la constante 1. Y la 5 es el valor absoluto de la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a la constante por Euler elevado a la beta por el tiempo. Entonces en el lado derecho pues están lo que significa cada letra. Entonces tenemos que la T mayúscula es la temperatura que se encuentra en el cuerpo. TA es la temperatura ambiente o en donde se encuentra el cuerpo, C es la constante y T es el tiempo, el transcurso del cambio de la temperatura. Aquí tengo un ejercicio de aplicación. Entonces dice, al sacar un bizcocho del horno su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto demora el bizcocho en enfriarse a una temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Aquí podemos sacar los datos. Entonces tenemos que la temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit en un tiempo cero. La temperatura es de 300 grados Fahrenheit y en un tiempo de 3 la temperatura disminuye a 200 grados Fahrenheit. Para este ejercicio aplicamos la fórmula del valor absoluto, que es el valor absoluto de la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a la constante de Euler elevado a la constante por el tiempo. Aquí tenemos la solución del ejercicio anterior. Entonces reemplazamos con el tiempo, que es igual a 0, y con la temperatura, que es igual a 300 grados Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. Tenemos que el valor absoluto de 300 menos 70, que es igual a la constante por Euler elevado a la constante por 0. Ahí nos va a dar que el valor absoluto es de 230, que es la constante. Luego decimos que el tiempo es igual a 3 y la temperatura es igual a 200 grados Fahrenheit. Volvemos a aplicar lo que hicimos anteriormente. Entonces, solo que aquí ya tenemos la constante que son 230. Luego decimos que 130 sobre 230. El 130 nos sale de 200 menos 70 y el 230 nos va a salir de la constante que ya tenemos, que es igual a Euler a la 3 por K, que es la constante. Entonces luego vamos a hallar la constante, que lo aplicamos con la siguiente fórmula, que es logaritmo natural de 130 sobre 230, que es igual a 3K, y la constante es igual a menos 0.19. Entonces, ya teniendo los datos, vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces decimos que el valor absoluto de la temperatura en función del tiempo menos los 70, que dijimos que era la temperatura ambiente, que es igual a 230, que es la constante por Euler, a menos 0.19, que es la otra constante por el tiempo. Eso nos va a decir que la temperatura en función del tiempo es igual a 230 Euler elevado a la menos 0.19 T más 70, que esa es la temperatura en cualquier instante. La siguiente incógnita nos dice que cuál es el tiempo si la temperatura ambiente es igual a 70 grados Fahrenheit. Entonces, decimos que 70 es igual a 230 por Euler elevado a la menos 0.19 por el tiempo más 70. Eso fue lo que hallamos anteriormente. Entonces, 70 menos 70 es igual a 230 que por Euler elevado a la menos 0.19 por el tiempo. Entonces aquí decimos que pues 70 menos 70 son 0. El 230 pasó a dividir y nos dice, y quedó el Euler, que fue elevado
a la menos 0.19 por el tiempo, eso pasó al otro lado al igual. La incógnita de 0 sobre 230 nos va a dar 0, entonces 0 es igual a Euler elevado a la menos 0.19 por el tiempo. Entonces decimos que el logaritmo natural de 0 es igual a menos 0.19 por el tiempo, pero el logaritmo natural de 0 sabemos que es infinito, menos infinito. Recordemos que la temperatura T tiende a la del ambiente TA, pero son iguales. Entonces sí, la temperatura normal tiende a la temperatura ambiente, entonces siguen siendo iguales. El siguiente ejercicio de aplicación nos dice: un termómetro que está en el interior de una habitación se lleva al exterior donde la temperatura es de 5 grados Fahrenheit. Después de un minuto la temperatura marca 55 grados Fahrenheit y después de 3 minutos marca 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura inicial de la habitación? Entonces aquí sacamos los datos y decimos que la temperatura ambiente es igual a 5 grados Fahrenheit, que el tiempo es igual a 1 a una temperatura de 55 grados Fahrenheit y que el segundo tiempo es igual a 3 a una temperatura de 30 grados Fahrenheit. Aquí nos dan los interrogantes y aplicamos la misma fórmula, que es el valor absoluto de la temperatura menos la temperatura ambiente, que es igual a la constante por Euler elevado a la constante por el tiempo. Entonces, con el tiempo igual a 1 y con la temperatura igual a 55 grados Fahrenheit, las vamos a colocar en la ecuación anterior y decimos que 55 menos 5 es igual a la constante de Euler elevado a la K, que sigue siendo la constante, por 1. Eso nos dice que el valor absoluto es 50, que es igual a la constante por Euler elevado a K, y ya tenemos la primera ecuación. Para la segunda decimos en un tiempo igual a 3 y una temperatura de 30 grados Fahrenheit. Entonces tenemos el valor absoluto, que son 30 menos 5, que es igual a la constante de Euler elevado a la constante por 3. Eso nos dice que tenemos un valor absoluto de 25, que es igual a C, que es la constante, por Euler elevado a la constante por 3. Esa es la segunda ecuación. Entonces decimos que tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Decimos que la ecuación 2 es sobre la ecuación 1. Entonces 25 sobre 50, que es igual a la primera ecuación, que es la constante de Euler elevado a la constante por 3, sobre la constante de Euler elevado a la constante por 1. Eso nos dice que 25 sobre 50 son 0,5 y que la siguiente es igual a Euler elevado a la constante por 4. Y eso es igual logaritmo natural de 5, que es igual a 4K. Y la constante, eso nos va a decir que la constante es igual a menos 0.173. Reemplazamos la constante en 1 y decimos que 50 es igual a la constante de Euler elevado a la menos 0.173 es igual a 59.44. Reemplazando la fórmula decimos que el valor absoluto de la temperatura en función del tiempo menos 5 es igual a 59.44, que es la constante por Euler elevado a la menos 0.173 por T. Entonces, resolviendo con la incógnita, decimos que la temperatura en función de 0 es igual a 59.44 por Euler menos 0.73 por 0 más 5.
Eso nos va a decir que la temperatura en función de cero nos va a dar 64.44 grados Fahrenheit. Ya con estos dos ejercicios podríamos solucionar algunos que tengan las mismas incógnitas. Entonces, muchísimas gracias por escucharme y buenas noches.